Muchas veces, cuando estamos desarrollando un proyecto de automatización, buscamos una solución que se adecue a nuestras necesidades, algo que sea fácil de programar, que no complique el cableado y que al menos en el alcance inicial parezca cubrir los requerimientos del proyecto. En este escenario, es común que aparezca el logo de Siemens. En la documentación y videos se muestra como una solución compacta, ordenada, con funciones integradas, programación sencilla y el respaldo de una marca con peso en la industria. Todo apunta a que es una opción práctica para arrancar el proyecto. Y sí, el logo cumple con eso. Es fácil, es rápido de implementar y funciona. El detalle está en lo que no te explican desde el inicio. ¿Hasta dónde llega realmente? ¿En qué punto empiezan las limitaciones? ¿Y por qué, aunque se parezca, no es un PLC completo? Tal vez ya lo escuchaste antes, o lo viste en muchos videos de YouTube, que el logo es un PLC. Y no es raro que se diga eso, porque se programa en lenguaje de escalera, en diagrama de bloque de funciones, tiene entradas, salida y controla procesos. Pero técnicamente hablando, ni siquiera Siemens lo describe como un PLC. En su documentación oficial, Siemens lo presenta como un módulo lógico compacto o módulo lógico inteligente, pensado para automatización básica, no para un control industrial completo. ¿Por qué no se considera un PLC como tal? Esto se debe a que no cumple con varios de los pilares de un PLC. No tiene una arquitectura de programa estructurada, no maneja bloques de datos complejos, no permite funciones reutilizables avanzadas, entre otras cosas. Ahora, si buscamos un término más cercano a la realidad técnica, llamar al logo un micro PLC es mucho más acertado. ¿Por qué micro PLC? Porque sí maneja entradas y salidas digitales y algunas analógicas, pero lo hace dentro de un entorno muy limitado y con un alcance bien definido desde el inicio. En este video no vengo a tirar hate al logo, vengo a explicarte lo que no sale en la presentación y videos, lo que descubres cuando ya lo adquiriste o estás desarrollando tu proyecto. Porque antes de comprar un logo hay cosas que nadie te explica y hoy las vamos a poner sobre la mesa. Ahora vamos a empezar con lo más básico, ya que uno de los puntos más importantes al diseñar un proyecto es conocer cuántas entradas y salidas puede manejar el equipo. Las entradas analógicas se utilizan para recibir señales variables provenientes de sensores, mientras que las salidas analógicas permiten enviar señales proporcionales hacia otros dispositivos como variadores de frecuencia o válvulas de control. Sin embargo, más allá de cómo funcionan, lo realmente importante al momento de diseñar un sistema es cuántas de estas señales podemos conectar al controlador. En el caso del logo versión 8.4, el equipo tiene limitaciones claras porque está diseñado como un micro PLC para aplicaciones pequeñas. Esto significa que el número de entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, no es tan grande como un PLC industrial de mayor gama. El logo puede emplearse mediante módulos de expansión y considerando el sistema completo, los límites máximos aproximados son de 24 entradas digitales, 20 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas. Estos valores representan el máximo que el sistema puede manejar utilizando módulos de expansión compatibles. Esto es algo que siempre se debe considerar desde el inicio del diseño del proyecto, porque si una aplicación requiere una gran cantidad de señales analógicas o digitales, probablemente el logo no sea la mejor opción y sería más conveniente utilizar un PLC de mayor capacidad, como por ejemplo un Siemens S7200, que permite manejar muchas más señales. Otro de los puntos que suele generar dudas cuando empezamos a trabajar con el logo Soft Comfort versión 8.4 es que el sistema no maneja números flotantes, únicamente números enteros. Pero, ¿por qué ocurre esto? La razón principal es que el logo está diseñado como un micro PLC, pensado para aplicaciones pequeñas de automatización, como control de bombas, iluminación, ventilación, compresores o pequeñas máquinas. Para este tipo de aplicaciones, la mayoría de las variables que se utilizan son valores discretos o enteros. Por ejemplo, conteos, temporizaciones, valores analógicos escalados, set points simples. Al trabajar solo con enteros, el controlador necesita menos memoria, menos capacidad de procesamiento y operaciones matemáticas más simples. Esto hace que el equipo sea más económico, más rápido en tareas básicas y más sencillo de programar comparado con PLCs de mayor capacidad. En cambio, los números flotantes requieren más recursos del procesador porque deben almacenar
la parte entera y la parte decimal, además de manejar operaciones matemáticas más complejas. Este tipo de cálculos es más común en PLCs de gama media o alta, como por ejemplo el Siemens S7 1200, que sí está diseñado para manejar variables de tipo real o float. Ahora bien, algo interesante es que dentro del Logos of Comfort versión 8.4 sí existen bloques de conversión entre entero y flotante y viceversa. Esto puede parecer contradictorio si el logo no trabaja internamente con números flotantes. La razón de estos bloques existan es principalmente para comunicación entre otros dispositivos. Por ejemplo, si el logo se comunica mediante Modbus o Ethernet con un PLC como el S7200, es posible que este dispositivo envíe datos en formato flotante. En este caso, los bloques de conversión permiten interpretar o adaptar estos datos para que el logo pueda utilizarlos dentro de su lógica interna en formato entero. De la misma forma, si el logo necesita enviar información a otro controlador que trabaja con números flotantes, estos bloques ayudan a realizar la conversión necesaria para que ambos equipos puedan intercambiar datos correctamente. Ahora vamos a hablar de uno de los aspectos más importantes cuando trabajamos con señales analógicas, la resolución. Cuando utilizamos el logo versión 8.4 programado con Logos of Comfort versión 8.4, las entradas y salidas analógicas trabajan aproximadamente con una resolución de 10 bits. Pero, ¿qué significa realmente esto? La resolución indica cuántos valores diferentes puede representar el controlador cuando convierte una señal analógica en un número digital. Con 10 bits, el sistema puede representar aproximadamente 1024 valores distintos, que normalmente dentro del programa se manejan como un rango cercano a 0 a 1000. Y aquí es donde empieza a aparecer una limitación importante. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sensor de temperatura, dado que el logo no puede manejar números flotantes y solo trabaja con enteros, podríamos representar directamente la temperatura dentro del rango interno del logo. En este caso, podríamos medir hasta un rango de aproximadamente 0 a 1000 grados Celsius, dependiendo de cómo escalemos la señal. Hasta aquí no hay ningún problema, pero el escenario cambia cuando necesitamos más precisión en lugar de más rango. Por ejemplo, si quisiéramos usar un sensor de distancia y necesitamos una resolución de 1 milímetro por cada paso, entonces estamos limitados a un rango máximo de aproximadamente 1 metro. Si en cambio cada paso representa 2 milímetros, entonces el rango máximo sería aproximadamente 2 metros. Y si cada paso representa 5 milímetros, entonces podríamos medir hasta 5 metros. Es decir, entre mayor precisión queramos tener, menor será el rango máximo que podamos representar dentro del sistema. Esto ocurre porque solo tenemos alrededor de 1000 pasos disponibles para representar toda la medición. Y aquí es donde vale la pena comparar esta resolución con otros dispositivos. Por ejemplo, un Schneider Electric Celio-Logic maneja alrededor de 8 bits de resolución. Un Siemens S7200 puede trabajar con 12 bits en entradas analógicas e incluso hasta 14 bits en algunas salidas analógicas, lo que permite una medición mucho más precisa. Y si nos vamos a un microcontrolador moderno como la Raspberry Pi Pico 2, encontramos convertidores analógicos de 12 bits, lo que significa 4096 niveles posibles de medición. Por eso es importante entender algo muy claro. 10 bits no es malo, es limitado cuando el proceso deja de ser simple. Para aplicaciones como temperatura, nivel o control básico de velocidad, esta resolución suele ser suficiente. Pero cuando empezamos a trabajar con posicionamiento, mediciones finas o procesos industriales más complejos, la resolución del sistema puede convertirse en un factor clave para decidir qué controlador utilizar. Otro tema que genera mucha confusión cuando se trabaja con Logos of Comfort versión 8.4 es el supuesto control PID. En muchos videos de YouTube se menciona que el logo versión 8.4 puede realizar control PID completo, pero en realidad esto no es del todo correcto. Para entender esto, primero recordemos qué es el control PID. Un controlador PID está formado por 3 acciones de control: la proporcional, integral y derivativa, y cada una cumple una función diferente. La proporcional responde al error actual entre la variable medida y el set point. La integral corrige errores acumulados en el tiempo. El derivativo anticipa cambios futuros analizando la velocidad de cambio del error. Los PLC industriales más completos incluyen bloques PID, donde se pueden ajustar los 3 parámetros P, I y D, permitiendo controlar procesos con mayor precisión. Por ejemplo,
temperatura, presión o velocidad. Sin embargo, cuando revisamos las funciones disponibles del logo Soft Comfort versión 8.4, el bloque de control analógico no implementa un PID completo. Lo que realmente permite el logo es trabajar un control proporcional o un control integral o ambos un control proporcional integral. Pero no existe una acción derivativa real dentro del controlador de logo. Esto significa que el controlador de logo está pensado para procesos simples y relativamente lentos, donde normalmente un control PI es más que suficiente. Algunos ejemplos típicos son control de temperatura básica, control de nivel de tanques, regulación sencilla de velocidad, sistemas HVAC o ventilación. La acción derivativa generalmente se utiliza en procesos más rápidos o dinámicos, donde se necesita anticipar cambios para evitar sobreoscilaciones. Este tipo de control normalmente se encuentra en PLCs más avanzados o controladores dedicados. Por eso, aunque en Internet muchas veces se menciona el logo tiene un PID, en la práctica lo que realmente ofrece es un controlador PI, que en muchas aplicaciones pequeñas funciona perfectamente bien. Otro bloque que seguramente has visto en muchos tutoriales es el bloque PWM, dentro del logo Soft Comfort versión 8.4. Y sí, técnicamente es cierto que el logo puede generar PWM, pero aquí viene la parte importante que casi nunca te dicen en los videos. El PWM del logo está súper limitado. Muchas veces cuando escuchamos PWM, inmediatamente pensamos en aplicaciones como control de motores de corriente directa, control de velocidad, drivers de potencia, electrónica de potencia. Y en estos casos normalmente se utilizan frecuencias relativamente altas, desde cientos de Hz hasta varios kHz. El problema es que el PWM del logo no está diseñado para eso. El bloque PWM del logo funciona modulando el tiempo que una salida digital permanece encendida dentro de un periodo definido. Es decir, el logo simplemente enciende y apaga una salida digital durante un periodo de tiempo, generando un ciclo de trabajo proporcional a un valor analógico. Pero la gran limitación aparece en la velocidad a la que puede cambiar esa salida. En muchos modelos de logo, especialmente cuando las salidas son de relevador, la frecuencia máxima de conmutación está alrededor de 10 Hz e incluso puede bajar a 2 Hz dependiendo de la carga conectada. Esto significa que el PWM del logo es extremadamente lento comparado con lo que normalmente se espera de un PWM en electrónica o control de motores. Por eso es importante entender algo. Cuando ves en internet que el logo puede hacer PWM, técnicamente sí es cierto, pero no es el tipo de PWM que muchos imaginan. En realidad, está pensado más para aplicaciones como control proporcional de resistencias de calentamiento o regulación térmica, es decir, procesos lentos, donde la inercia del sistema suaviza la señal, no para cosas como control de motores, de corriente directa de alta velocidad, drivers electrónicos, control de potencia con alta frecuencia. Para ponernos un poco más en perspectiva, un microcontrolador como Arduino puede generar PWM de varios kHz fácilmente. Un PLC industrial como el Siemens S7200 puede trabajar con salidas rápidas y funciones tecnológicas mucho más adecuadas para este tipo de control, pero el logo está pensado para automatización simple, no para electrónica de potencia. Por eso es importante entender el contexto del bloque PWM dentro del logo. Sí, puede generar PWM, pero es un PWM pensado para procesos lentos, no para control de potencia o motores de alta velocidad. Otra función interesante que encontramos en el logo versión 8.4, cuando lo programamos desde el logo Soft Comfort versión 8.4, es la iluminación de la pantalla LCD. El logo permite controlar el color de la retroiluminación de la pantalla, lo cual puede ser muy útil para mostrar el estado del sistema directamente en el equipo. Los colores disponibles normalmente son blanco, amarillo y rojo. Esto permite utilizar la pantalla como un indicador visual del estado del proceso. Por ejemplo, amarillo para advertencias, rojo para alarmas o fallas, blanco para monitoreo general. A primera vista, esto parece una función muy útil,
porque permite tener una indicación rápida del estado del sistema sin necesidad de una HMM externa. Sin embargo, hay un detalle importante que muchas veces no se mencionan. Los colores de la pantalla se ven muy bien y funcionan correctamente, pero cuando utilizamos alguna marca para controlar la iluminación, el comportamiento normal de la pantalla cambia. Normalmente el logo tiene una función automática donde la iluminación se apaga después de un tiempo de inactividad. Esto para ahorrar energía y aumentar la vida útil del display. Pero cuando activamos el control del color mediante una marca dentro del programa, el logo pierde esa capacidad automática. Es decir, entremos al menú del equipo o simplemente dejemos de interactuar con el logo, la pantalla ya no se apagará automáticamente después de cierto tiempo. La iluminación solo cambiará o se activará nuevamente cuando alguna de las marcas que controlan los colores se activen dentro del programa. Y aquí aparece otra limitación interesante. Actualmente no existe ningún bloque ni opción dentro del logo Soft Comfort que permita encender la pantalla automáticamente cuando se detecta movimiento o cuando el usuario presione alguna tecla. Es decir, no hay una función programable para despertar la pantalla cuando el operador interactúa. Claro, de forma manual, sí es posible volver a iluminar la pantalla. Normalmente presionando la tecla ESC con cualquiera de las 4 flechas del teclado. Esto programándolo dentro del entorno de logo Soft Comfort. Pero no es lo mismo. Por eso, aunque el control de color de la pantalla es una función bastante útil para mostrar estados del sistema, también debemos tener en cuenta que al usarlo estamos tomando control total de la iluminación del display y el comportamiento automático del logo deja de funcionar como normalmente lo haría. Otro punto importante que debemos entender cuando trabajamos con el logo versión 8.4 es el tipo de lenguaje de programación que utiliza. El logo se programa utilizando lenguaje de escalera y lenguaje de bloque de funciones, también conocido como FBD. Este tipo de lenguaje es muy común en la programación de PLCs industriales porque permite representar la lógica del sistema de forma gráfica, conectando bloques que representan funciones como temporizadores, comparadores, contadores o compuertas lógicas. Sin embargo, aunque el logo utiliza el diagrama de bloque de funciones, es importante entender que no es exactamente el mismo lenguaje que encontramos en PLCs industriales más avanzados. En realidad, el lenguaje del logo es una versión simplificada del lenguaje de bloque de funciones. Esto significa que muchas de las funciones y estructuras que normalmente existen en otros PLCs no están disponibles en logo. Por ejemplo, el controlador más avanzado es posible trabajar con estructuras de datos más complejos, funciones personalizadas, programación estructurada, manejo de distintos tipos de variables, bloques reutilizables más complejos, pero en logo el enfoque es diferente. El sistema está diseñado para que la programación sea lo más sencilla posible, permitiendo que incluso personas con poca experiencia en programación puedan crear automatizaciones básicas de forma rápida. Por eso, el entorno de programación ofrece bloques predefinidos y una lógica más limitada, lo que facilita el aprendizaje, pero al mismo tiempo reduce la flexibilidad del sistema cuando se requieren aplicaciones más complejas. En otras palabras, el logo sí utiliza el lenguaje de bloque de funciones, pero debemos entender que es una versión simplificada pensada para automatización básica, no para desarrollar programas industriales complejos, como los que se realizan en PLCs más avanzados. Otro punto muy importante que debemos considerar cuando trabajamos con el logo versión 8.4 es el tema de la migración de programas. El logo se programa utilizando el software Logo Soft Comfort versión 8.4, que es un entorno completamente diferente al que se utiliza en otros PLCs de Siemens. En cambio, las familias de PLCs industriales como el Siemens S7200, S7500 e incluso la serie S7300 se programan dentro de TIA Portal. Esto genera una diferencia muy importante. Aunque todos estos equipos pertenecen a Siemens, el logo no forma parte del entorno de TIA Portal y por lo tanto no existe una herramienta oficial que permita migrar automáticamente un programa de logo hacia un PLC de la serie S7. En otras palabras, si desarrollas un proyecto completo en logo y después decides migrarlo a un PLC más avanzado como un S7200, no puedes simplemente importar el programa. No existe un botón de conversión ni una herramienta de compatibilidad. Lo que realmente tendrías que hacer es recrear todo el programa desde cero dentro de TIA Portal. Esto implica volver a crear toda la lógica del sistema, reconfigurar entradas y salidas, reprogramar temporizadores y comparadores, rehacer cualquier lógica analógica o de control. Prácticamente
todo el proyecto tendría que rediseñarse nuevamente. Por eso, este es un punto muy importante al momento de decidir qué controlador utilizar en un proyecto. El logo es excelente para aplicaciones pequeñas, prototipos o automatizaciones simples, pero si existe la posibilidad de que el sistema crezca en el futuro, migrar desde el logo hacia un PLC de la familia S7 no es un proceso directo. En este caso, muchas veces puede ser mejor comenzar directamente con un PLC programado en TIA Portal para evitar tener que rehacer todo el trabajo más adelante.